Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias de nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia, oren conmigo para que el bien venza en ustedes y a su alrededor. De manera especial, hijitos, oren unidos a Jesús en su Vía Crucis. Pongan en sus oraciones a esta humanidad que vaga sin Dios y sin su amor. Sean oración, sean luz y testigos para todos los que encuentran, hijitos, a fin de que Dios misericordioso tenga misericordia de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el año de la oración, en el tiempo maravilloso de la Pascua, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas viernes de la cuarta semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Isidoro de Sevilla. Su hermano mayor, San Leandro, quien era obispo de Sevilla, se encargó de su educación. Al morir Leandro, lo reemplazó Isidoro como obispo de Sevilla. Duró 38 años ejerciendo aquel cargo con gran brillo y notables éxitos. Se preocupaba mucho porque el clero fuera muy bien instruido y para eso se esforzó porque en cada diócesis hubiese un colegio para preparar a los futuros sacerdotes. Cuando sintió que iba a morir, pidió perdón públicamente por todas las faltas de su vida pasada y suplicó al pueblo que rogara por él a nuestro Señor. No tengas miedo, estoy contigo. Se aproxima ya el aniversario 43 del acontecimiento mariano más grande de los últimos tiempos, la visita de la Santísima Virgen María a Medjugorje para el mundo. Lo celebraremos el sábado 29 de junio. Reserve su cupo. Informes 316-299-4898. Nuestra Señora de la Paz. Pensamiento josefino para la fe. En la mesa de trabajo en la que realizaba su oficio con Jesús, José acercó el trabajo humano al misterio de la redención. Lo dijo San Juan Pablo. Ramón, ¿cuál sería el tema preferido para hoy? Usted que selecciona temas tan buenos. Bueno, Orlando, es decir, nosotros como programación mariana, pues tenemos la centración en la Virgen María.
esto no contradice ni afecta que en un viernes, un día como hoy penitencial, nosotros nos centremos en el por qué es necesaria la penitencia para redimir los pecados que cometemos. Pudiéramos entonces hablar de lo que es el pecado, que ya conocemos que es el pecado, que el mundo hasta se olvidó de lo que es pecado. El pecado, la culpa y las penas, que son motivo de redención, en términos pues de ser viernes penitencial y que nos facilita esto. O tomamos un tema de la Santísima Virgen María, como es la intercesión. Elija usted. Bueno, entonces hagámoslo por el lado de la Virgen María, que ella también intercede para que nosotros nos convirtamos. Hablaríamos entonces de una de las acciones bien trascendentales de la Santísima Virgen María como Madre Espiritual y Madre Universal nuestra. Es interceder por todos sus hijos ante su Hijo, para obtener de Él las gracias que necesitamos en términos de nuestras necesidades y de nuestra condición humana. Intercesión de la Virgen María. Intercesora, pues omnipotente, omnipotencia suplicante se le llama. Sí, y es bueno que como hijos le tengamos esa confianza en la Santísima Virgen María. Confianza de hijos a la Madre que nos da todo el amor, inclusive nos ama de tal manera que nosotros ni cuenta nos damos cómo nos ama la Virgen. No nos damos cuenta. Algunas personas suelen afirmar: yo no le pido sino a Dios. Yo no le pido a los santos, ni a María, ni a José. Solo le pido a Dios. Pues hombre, muy bueno que le pida a Dios, es excelente. Pero si se revisa la Escritura y si se revisa el Santo Evangelio, vemos que la intercesión es constante de personas ante Jesús. Entonces, ¿cómo no va a ser la Santísima Virgen María la primera intercesora? Ejemplos de intercesión abundan en la Escritura. Luego la intercesión es sumamente válida, recomendable, eficaz. Sí, Señor. Y tú puedes interceder por mí, por otro, el Padre por los hijos por sus padres, los ciudadanos por su república. Todos podemos hacer oraciones de intercesión, pidiendo a Dios o a través de la Santísima Virgen María que tal situación se remedie, o tal individuo que está haciendo daño tenga la conversión, o que un hijo está en tales condiciones que vuelva al camino, que oiga la palabra de Dios, que le abre el corazón. En fin, la intercesión la colocó Dios para pedir los unos por los otros. Aún más, Ramón, se cuidó el Espíritu Santo que le dictó a los evangelistas los contextos evangélicos. El Espíritu Santo se los inspiró. Se cuidó el Espíritu Santo. ¿De qué se ocupó? Pues de que en el Evangelio de San Juan, el primer acto mesiánico de Jesús, se cumpliese por una intercesión. Mire usted esto, las bodas de Caná. ¿Quién intercedió por los dueños de ese momento de fiesta, de ese matrimonio? El responsable de la fiesta. ¿Quién intercedió para que se solucionara el problemita del vino? Hubo intercesión en el mismo comienzo del Evangelio de Juan. Exactamente, ahí vamos a centrar en las bodas de Caná, vamos a centrar
Es decir, lo tomamos como referencia para que entendamos el papel de la Santísima Virgen María como intercesora. Ese acto y allá esa fiesta era una fiesta judía. Y dice el texto bíblico que fueron invitados Jesús y los apóstoles que andaban con él. Pero también fue invitada María a ese matrimonio, a ese encuentro, a esa boda. Entonces, de acuerdo con nuestra fe, con el grado de fe que tengamos, fe en Dios, porque tener fe en Dios es creerle a Dios, creer en Dios y actuar según Dios quiere, eso es fe, para no ampliar mucho. Entonces, yo creo en el Evangelio, porque si yo creo en el Evangelio, es la palabra de Dios, le creo a Dios, y el que cree en lo que el Hijo dijo, en lo que el Evangelio dice, cree en el Hijo, y el que cree en el Hijo cree en Dios, y tendremos el lugar en la eternidad. Entonces, ¿qué sucedió allá? Uno, ese hecho de intercesión de la Santísima Virgen María es el querer de Jesús. Claro, indudablemente. Es el querer de Jesús. Pero ¿cómo así? ¿No fue la Virgen la que intercedió? No, miremoslo con trascendencia. Es el querer de Jesús con sus hijos, con sus redimidos, con todas las criaturas humanas. Jesús quiere que le pidamos a su madre y no a él. No, él no se niega que le pidamos a él. Cuando entramos en una meditación de Jesús o en una contemplación en el Santísimo, estamos hablando con él, pero estamos haciendo estas consideraciones. Pero en términos del cumplimiento de nuestro deber como cristianos o como personas que tenemos como principio a Dios y por fin tenemos a Dios, tenemos que hacer un transcurso de vida y en esa vida suceden muchas cosas. ¿Por qué? Por las facultades que Dios nos dio de libertad, de voluntad y por nuestra naturaleza humana débil. Entonces suceden una serie de actos. Jesucristo mismo quiso que todos pidiéramos lo que le quisiéramos pedir a través de su madre. Y si no hubiese existido ese pasaje de la Sagrada Escritura. Y además, hombre, siendo Jesucristo Dios, fíjate que como hombre e hijo de Dios, pero como hombre, todo lo que me pidieres a mí, lo pediré al Padre. O sea, en ese sentido textual no está, pero lo que pidieres en mi nombre, mi Padre os lo concederá. Eso no es intercesión. Eso es intercesión porque Jesucristo es el mediador entre el hombre y su Padre. Ahí está. Y el Evangelio nos dice, dijo Jesús, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, según la voluntad de Dios, será concedido. Pero Jesús facilitó mucho más la cosa. Y dijo, lo que pidieres al Padre a través de mí, por medio de mi madre, rapidísimo es el camino, cortísimo para obtener los resultados en los tiempos de Dios. Entonces, en las bodas de Caná, ella está siempre en camino hacia sus hijos. En las bodas de Caná, ella está en atención a la inquietud, a las preguntas o a las necesidades de sus hijos. Luego, ¿qué nos queda a nosotros? No quedarnos con el solo texto muerto. No, el texto pues de la lectura. Cuando la Virgen le dice a su hijo, oiga hijo, veo que él vino porque es la mamá y está como atenta a todo lo que sucede. Y ella se da cuenta de antes de nuestra necesidad. ¿Qué necesidad tenemos? Con anterioridad, cuando nosotros le hablamos a ella, ella ya sabe qué necesidad tenemos. Así es, y le alegra que le pidamos. Y le dice a su hijo, no tienen vino. Esto mirado desde el punto de vista de la intercesión nos hace ver la voluntad de Dios en la persona de Cristo que quiere que le pidamos a través de su Santísima Madre. No se asuste, hágalo con tranquilidad, pero a la vez vemos que son las cosas sencillas, cosas materiales. Claro, son las cosas materiales
que dieron motivo a esto, de que podía el Señor actuar. Y en el medio que había, ¿qué sucedía? ¿Dónde vamos a conseguir vino? ¿Dónde vamos a conseguir vino? Y entonces el Señor da una respuesta que es esa parte. Pero mamá, ¿qué nos interesa a ti? Pues que se defiendan ellos. Es decir, nosotros que tenemos que ver en eso. Sin embargo, ese sin embargo es para apoyar la acción intercesora de la Virgen siempre. Es siempre. El hijo se queda pensando, es mi madre quien me ha pedido. ¿Cómo desobedezco yo a mi madre? Pensamientos de Jesús. Nosotros estamos Y no arriesgando. tanto como desobedezco porque María no le dio una orden, Eso. le contó un problema Exactamente. y ni le dijo cómo lo hacía. Entonces, los que pidieron a la Virgen, o los que estaban ahí, casi que le dicen a la Virgen, oye, ¿qué dijo? ¿Qué dijo pues el Señor? ¿Qué dijo? Que no responde nada. No responde nada. Entonces, ella, atención que aquí viene el poder de la intercesión. ¿Qué se pide a través de la Virgen y qué se espera? Sí, ¿Qué se pide y qué se espera? así es. Entonces le preguntan, bueno, o suponemos la pregunta, y ella le dice, bueno, ¿qué dijo el Señor? Y ella nos dijo, no, hagan lo que les diga, Él es el que tiene el poder, Él es mi hijo, Él es Dios, Él es quien puede resolverles esto. Hagan lo que les diga. Paciencia, hagan lo que les diga. Entonces nos da una enseñanza muy importante y creo que vamos a ayudar mucho a nuestros oyentes. Porque más de uno, atención a lo que dije, ¿qué se pide? ¿Y qué se espera? Y entonces, fundamentémonos en el Santo Evangelio, el mismo Jesús. Pedid primero las cosas de allá arriba, las cosas que llevan al cielo. Pedid primero eso. Y lo demás se os dará por añadidura. Para que no veamos, entonces voy a pedirle a la Virgen que como yo hago el rosario y ella me va a escuchar, necesito un carro. Esas no son cosas de allá arriba. Esas no son cosas de salvación. No. Entonces hay que saber qué se pide. ¿Qué le pido yo le pido a Dios a través de la Virgen? ¿Qué le pido? Lo que convenga y lo que ayude a que yo haga, ¿qué? La voluntad de Dios. Claro, sin demeritar tampoco necesidades materiales. No. Si son para el bien. Exactamente, si son para el bien. Podemos pedir bienes espirituales y materiales según la necesidad, que sea para el bien. Entonces, ¿qué debo pedir yo? Atención, lo que me aumente la fe, lo que fortalezca mi esperanza, lo que me haga amar más a Dios y al prójimo. Eso es lo que debo pedir. Y puedo pedir la salud, claro, del alma y del cuerpo. ¿Para quién? Para mí solo, no para todos, para mi familia y para los que me pidan que pida y para todos los enfermos. Puedo pedir esas cosas a través de la Santísima Virgen. Y es que ella hace los milagros. No, ella no hace milagros. Ella le dice al Señor, vea, este devotico que hay, esta personita linda de la tierra, me está pidiendo esto. Y bueno, y si el Señor, si Él oye la voz, no le pregunte quién es ese. No, ya pasó por el filtro de la petición. Ya la petición, cuando la Virgen la acepta, esa es. Y seguro que en el tiempo de Dios, no en su tiempo, en el tiempo de Dios, donde se prueba la paciencia, donde se fortalece la esperanza y donde sabemos que la Virgen intercede, ¿por qué? Por amor a nosotros, no es por más, por el amor. Las cosas se harán según la voluntad de Dios. Más de uno vale la pena en estas catequizaciones que hacemos.
Hombre, yo le he pedido tanto al Señor, he pedido tanto a la Virgen y nada. No me oye. La Virgen no me oye. Y yo no volví a rezar el rosario, algunos se van y todas las cosas. No, no le ponga propósitos utilitaristas, ni le ponga propósitos pasionales, es decir, de la naturaleza humana, a sus peticiones. Se pierden los efectos, se pierden los efectos. Entonces, la Virgen es intercesora en las cosas de la salvación y nos ayuda en todo lo que necesitemos para la sobrevivencia. Ese bodas de Caná nos enseña eso, lo que primero, que ella, que Jesús quiere que le pidamos a través de ella. Segundo, que ella espera que nosotros pidamos a través de ella. Segundo, que hagamos las cosas, que las cosas se hacen según la voluntad de Dios y no según nuestros intereses. Tercero, que en el pedir y en el esperar hay pruebas de paciencia, humildad, selección de hechos para poder probar la intercesión. Pedimos la salvación del alma porque ella lo que le interesa es la salvación de sus hijos y ella, el fin de ella, de la vida de ella, es Dios. Y Jesús es Dios, su Hijo es Dios, entonces con María logramos llegar a Dios. Hay que entender una cosa en esto de la oración, que el Espíritu Santo nos ayude, es en saber que Dios sabe más que nosotros. Uno le pide algo bueno, porque lo malo no se puede pedir. Algo bueno, y no lo concede. Dios sabe si todavía no es el tiempo, Dios sabe si eso no es lo que te va a convenir, Dios sabe cuándo te lo concede. Lo que decías, no condicionemos a Dios, porque Dios sabe más que nosotros. Un ejemplo ahí un poco, diríamos, infantil. Un niño está en su casa y se deslumbra con un cuchillo reluciente, brilla muy bonito, agradable a la vista. Entonces el niño le pide al papá ese cuchillo. El papá no se lo va a dar. No se lo va a dar porque eso tan hermoso que pide el niño no le conviene. No le conviene, se va a cortar. Se va a cortar y se va a hacer un daño. Entonces, qué lindo miremos que Dios sabe más que nosotros. Sabe más. Es así y entonces Él da lo que nos conviene. La Santísima Virgen María. Y en el momento que lo conviene. Y en el momento. La Santísima Virgen María, como Madre Intercesora, lo hace por el amor que nos tiene. Y atención lo que voy a decirles en términos de unos mariólogos, de unos devotos de la Virgen, como San Bernardo de Claraval. Nadie se salva sino a través de María. ¿Qué tal eso, por Dios? Tremendo eso. Jesucristo nos salvó, pero María, como es la madre de Jesús, que lo tuvo como niño y creció como joven, nos conoce todo ese desarrollo humano, ese desarrollo que tuvo Jesús, y sabe las causas del mal porque ella fue la que venció al demonio. Claro. Ella fue como le pesó la cabeza. Nadie se salva sin ti, María. No recibimos gracias de Dios sino a través de ti. Oiga lo que estoy repitiendo unas frases que a muchos pueden conmover, de San Bernardo de Claraval, me parece que son. ¿Para qué es esto? Para que le tengamos confianza a la Virgen. Y en su oración, ¿qué le decimos? Si conviene para mi salvación. Claro, y entendamos lo siguiente, para que nadie se vaya a desanimar. Cantidades de personas, millones y millones y millones de personas, no conocen a María, ni conocen a Cristo, pero van a salvarse por los méritos de Cristo y la intercesión de María. Y la intercesión de la Santísima. Aunque no lo hubiesen conocido. Hay que afirmar, oiga lo que estoy diciendo, afirmar que más de uno, en términos de la salvación, no la consiguen por alguna razón de propia, pero la razón más sencilla es porque ni conocen a Jesús, ni conocen a María.
ciudad de la eterna primavera, florecerá entre cantos la más bella de las flores. Prepara tu corazón y tu alma porque el próximo 9 de mayo, en el Centro de Eventos Plaza Mayor, los Caballeros de la Virgen te invitan a participar de la gira nacional Homenaje a la Madre de las Madres, con el coro y banda sinfónica internacional de los Caballeros de la Virgen, un evento que no te podrás perder. Boletas en www.tuboleta.com. El Centro María, Reina de la Paz, desea invitarle a disfrutar de 8 días de inolvidables vacaciones a la orilla del mar, en un lujoso resort de Santa Marta. Usted, a la vez, colabora con nuestra obra de evangelización, adquiriendo su boleta por solo 60,000 pesos, con apenas 2 cifras, sin ninguna serie. Además, el premio es para 2 personas, con 1,000,000 de pesos para gastos. Vamos a agradecer de manera muy sincera a todas las personas que ayudan a esta obra de evangelización. Nos obsequian su ropa de segunda en buen estado. Estamos en déficit de ropa de hombre de segunda. Recibimos también aquellos elementos del hogar que ya no se usan, pero aún prestan un buen servicio. Muebles, electrodomésticos, en fin, tantas cosas que son todavía útiles, pero ya no se emplean en nuestros hogares. Todo esto lo agradecemos muchísimo. Nuestros servicios de audio y video grabación los seguimos prestando de manera profesional y con mucho gusto. Aquellas cintas de antiguos Betamax o VHS, cintas de vídeo que contienen recuerdos familiares, conferencias, momentos importantes en la vida de cada persona, nosotros podemos recuperarlas y grabarlas en sistemas modernos para que estas cosas, ya a punto de ser malogradas por el tiempo, no se pierdan. Nosotros podemos recuperar estas grabaciones. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.